de la Universidad de Antioquia y en esta ocasión estoy aquí para darles una clase sobre gasometría arterial y algunos exámenes del paciente crítico en el marco del curso de laboratorio clínico elaborado por BetSapiens. Gracias por la invitación nuevamente a BetSapiens y gracias a ustedes también por asistir. Vayan anotando sus dudas, por favor. Nos vemos en el en vivo para resolverlas. Espero lo disfruten. Sé que es un tema un poco complejo para algunas personas, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible en un paso a paso. Bien, para iniciar quiero recordarles que los gases arteriales no solamente tienen utilidad en lo que es el paciente que se encuentra en medicina general, medicina interna, sino también en pacientes críticos que requieran establecer una adecuada ventilación o establecer un adecuado intercambio gaseoso. Hay pacientes que nosotros requerimos de la gasometría para verificar cómo está, por ejemplo, solo el CO2, solo el oxígeno, y en ese orden de ideas no solamente vamos a analizar estado ácido-base, sino también cómo se encuentra la oxigenación del paciente. Como en estos pacientes que requieren ventilación mecánica, se vuelve indispensable la gasometría arterial como una herramienta del día a día en UCI, no solamente en UCI veterinaria, sino también en UCI de medicina humana, ¿sí? Estos pacientes que llegan, por ejemplo, este llegó en trauma craneoencefálico y pues no nos íbamos a imaginar que iba a terminar en una ventilación mecánica y quedó con por la hipoxia cerebral con la cabeza un poco lateralizada, pero pudo salir adelante y gracias a parte del monitoreo hemodinámico, a los cuidados obviamente, ventilación, pero parte del monitoreo ha sido pues como la gasometría arterial en este caso. Recuerden que los gases se miden de arteria cuando necesitamos el estado ventilatorio o respiratorio, es decir, saber cómo se encuentra el oxígeno, más que todo la presión arterial de oxígeno, porque de resto de los parámetros los podemos analizar con la parte venosa. El primero es ver el paciente, evaluar el paciente muy bien, volver a la medicina interna, no quedarnos solamente en lo que es el paciente en, en, en estado general, cómo llegas, enfocarnos solamente en un solo examen, en un resultado de examen, sino también analizar cómo se encuentra el paciente en términos clínicos para poder correlacionarlo con la gasometría. Hay pacientes que respiran muy mal, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones ventilatorias del bulbo raquídeo, pacientes que respiran normal, pero después empieza como una parada respiratoria, ¿cierto? Y vuelven y respiran. Pacientes con disnea de Cheyne-Stokes, hay otra que es de Kussmaul, que es como una hiperventilación, un paciente que respira rápido pero profundo. Hay pacientes que respiran superficial y a la vez entran en apneas. Todo paciente que tenga una respiración de este tipo son disneas que tienen que ver con el sistema nervioso central o daños en bulbo raquídeo. La mayoría requieren de un estado ventilatorio o un apoyo de ventilación mecánica y requieren obviamente el monitoreo de gases, saber cómo se está eliminando CO2, si se está aumentando mucho, si se está bajando mucho, saber cómo está la presión arterial de oxígeno, saber si sí podemos perfundir adecuadamente al paciente y para eso desde la base es el intercambio gaseoso. ¿Cuándo nosotros vamos a tomar decisiones? Pacientes en estado crítico con falla respiratoria, como lo hemos mencionado, muchos pacientes en trauma, a veces solo para definir una transfusión sanguínea necesitamos del lactato, obviamente de hematocrito, eso también nos lo puede proporcionar la gasometría arterial, ¿sí? Algunos pacientes que solo con el lactato incrementado y hematocrito bajo podríamos decir si no tiene falla hepática o falla orgánica, este paciente es candidato a realizarle una transfusión sanguínea, ¿cierto? Pacientes con trauma craneoencefálico que tengan fallas del bulbo raquídeo, como lo hemos mencionado, también podrían beneficiarse de una ventilación para perfundir el cerebro, ¿sí? En algún momento, aunque sabemos que en algunos casos de ventilación mecánica no es conveniente incrementar tanto la presión intratorácica, porque puede incrementar la presión intracraneana, ¿cierto? Pero se puede tener en cuenta algunos pacientes, evidentemente, por ejemplo, los que tenemos en terapia de sueño por convulsiones, necesitan una ventilación, ¿cierto? Insuficiencia cardíaca congestiva, algunos nosotros necesitamos saber cómo se encuentra la PAFI, que es la relación entre presión arterial y oxígeno, y la FIO2, que lo hablaremos más adelante, para saber
cómo se encuentran, qué tan graves están esos pulmones, si están un síndrome respiratorio agudo, una lesión pulmonar aguda, o si no, o si están bien y no es necesario de pronto proporcionar tanta oxigenoterapia en el paciente. Lo más seguro en una insuficiencia cardíaca congestiva sí, ¿cierto? Pero algunos requieren avanzar a otras terapias más avanzadas, como ventilación. Estados de shock también lo podemos identificar con gasometría arterial, no solamente por el lactato, que nos indica si está en shock de cualquier tipo, o sea, si el paciente está hipoperfundido por el edema mitocondrial que se causa al incrementar el lactato en sangre, nos podemos dar cuenta que hay edema mitocondrial porque sale el lactato de la célula y se incrementa el ácido láctico pues en la sangre y eso es lo que hace que incremente el lactato, ¿cierto? Y obviamente el desequilibrio ácido-base, que no es únicamente por bicarbonato y por cambios en pH, sino también por desórdenes hidroelectrolíticos o ácidos volátiles débiles, que lo hablaremos en el transcurso de la clase. Bien, entonces primero que todo, ¿dónde tomamos la muestra? Recuerden que la arteria está delante de la vena, que la vena pues la vamos a ver más claramente, pero vamos a ver en algunos casos cuando hay hipertensión, sobre todo vamos a ver el pálpito aquí de la arteria femoral, que es donde inicialmente pueden tomar la muestra. Puede tomar de varias partes, pero por una curva de aprendizaje más rápida, es mejor que la tomemos de la arteria femoral. Y vamos a tratar de sentir el pulso, y ahí es donde nosotros vamos a puncionar, ¿cierto? Ojalá nosotros tengamos una aguja no tan grande, pues para evitar como una lesión del vaso sanguíneo, ¿sí? No una aguja tan grande, pues, una azulita está bien, eh, o un máximo pues una aguja verde, un calibre no tan grande. Y lo que vamos a hacer es, con dos dedos, como está en esta posición, con dos dedos, cuando necesitamos de arteria, vamos a palpar el pulso, ¿cierto? Lo podemos hacer como estemos cómodos, pero obviamente el paciente de cúbito lateral y lo podemos hacer en cualquiera de los dos lados, ¿sí? Vamos a sentir el pulso y si ustedes notan, yo inserté, o el compañero insertó la aguja en la mitad por donde siente el pulso. Claro, ahí sale, ahí mismo pinta, entonces sale fácilmente la sangre. ¿Por qué sale fácilmente? Porque estamos hablando de arteria y tiene más presión que en vena, aunque existe presión venosa, pero la mayoría de las veces sale mucho más fácil de arteria, sobre todo, pues tendría que estar muy hipotenso el paciente para que no pinte la jeringa, ¿sí? Entonces, como observaron en el video, ahí empieza a salir, fácilmente debe salir, ahí empezó a salir de hecho, y fácilmente yo succiono, y en algunos casos recomiendan utilizar anticoagulante, en otros no. Yo diría que no es conveniente utilizarlo y lo comprobamos realizando pruebas con diferentes equipos. Por ejemplo, con este DAN es uno de los equipos más utilizados, que hay otros, el EPOC, para mí el EPOC es lo mejor que hay, eh, viejo conocido, mejor viejo conocido. Pero digamos que es un excelente equipo. Hicimos pruebas con y anticoagulante y nos dimos cuenta que sí variaban, sobre todo los electrolitos, algunos no salían resultados. Entonces, ojalá tomemos la muestra e inmediatamente la vamos a procesar. Si ustedes notan, aquí en esta segunda imagen está el paciente y al lado está una sangre un poquito más oscura y otra un poquito más clara. La más clara obedece a la parte arterial, ¿cierto? Una muestra arterial, obviamente porque tiene mucho más oxígeno, está más vital y la otra pues es un poquito más oscura. A veces se mezcla la sangre dependiendo pues la habilidad que tengamos para tomar la muestra, pero digamos que es una curva de aprendizaje muy corta. Bien, después de tomar la muestra inmediatamente, lo dijimos pues ojalá sin anticoagulante, nosotros vamos a insertar en el cartucho la muestra sin, sin burbujas en la jeringa, listo. Lo ideal es primero verificar que no existan burbujas en la jeringa y lo insertamos en el cartucho. Existen por ahí todos los cartuchos digamos que tienen una funcionalidad diferente, pero a la final con el mismo objetivo, que es, es dar un buen resultado de la muestra. Y después digamos que cuando se inserta la muestra en el cartucho, digamos que tienen una funcionalidad diferente, pero a la final con el mismo objetivo, que es, es dar un buen resultado de la muestra. Y después digamos que cuando se inserta la muestra en el cartucho, ahí sí nosotros vamos a introducirlo, en este caso de este equipo. Digamos que hay otros equipos que son diferentes el manejo, pero bueno, ya después, digamos que es como un paso a paso solo para tenerlo en cuenta, que algunos de pronto se van a enredar con eso, pero realmente es muy fácil tomar una muestra, una muestra de gases. Bien, entonces, digamos que lo primero que se empezó a hablar de gases arteriales fue algo sobre la ley de estequiometría,
que una vez yo tomaba la muestra, yo podía analizar un estado ácido-base por una ley que decía, pues que si habían unos cambios en algunas partes, pues otras partes del organismo tenían que compensar ese cambio para poder establecer un equilibrio en esos disturbios, ¿sí? Esa sería una ley general de estequiometría y aplica para absolutamente todos los sistemas. En este caso, el sistema pulmonar se encargaría de establecer una compensación en caso tal de que por parte pulmonar se encargaría de establecer una compensación en caso tal de que por parte del bicarbonato hubiesen cambios, ¿sí? Porque digamos que los componentes respiratorios son oxígeno y CO2, ¿sí? En el caso de estado ácido-base, vamos a hablar del CO2 como, como el componente respiratorio. Y en el caso de los riñones o del sistema metabólico en general, vamos a hablar del bicarbonato como el componente metabólico, para que lo tengamos muy presente, ¿sí? Esto viene pues desde hace muchos años ya estudiado, ¿sí? Entonces, una vez intente haber un cambio en el pH, estos dos órganos se encargan de compensar, sea el pulmón reteniendo CO2, que se comporta como un ácido para causar acidosis, o eliminando CO2 para disminuir la acidosis. O sea que, o por otro lado, el riñón se encarga de eliminar bicarbonato para establecer una acidosis o favorecer una acidosis, o retener bicarbonato para favorecer a una alcalosis. De eso se encargan, digamos que estos dos órganos. Entonces, existen por ahí muchos libros y reuniones de expertos que dicen, bueno, que esto es lo normal en el pH, entre 35 y 45, que si está por encima hablamos de alcalosis, si está por debajo de acidosis, que el bicarbonato está entre 22 y 26, que si está por encima de 26 estamos hablando de mucho exceso de base y poco exceso de base menor a 22, ¿cierto? Y que el CO2 entre 35 y 45, mayor hipercapnia, menor hipocapnia, ¿sí? Hay tablas ya, digamos que con parámetros un poquito más exactos, con estudios en caninos y en felinos, digamos que varía muy poco. Miren que, por ejemplo, en el pH en felinos es un poquitico más bajo, pero no es mucha la diferencia. Se acerca finalmente a 7,4 en promedio. Entonces, digamos que no varía pues como tanto la gasometría en cuanto a caninos y felinos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos sugieren los expertos desde hace muchos años atrás? Que analicemos primero el estado ácido-base, si solo tenemos pH, CO2 y bicarbonato, que son los componentes iniciales, incluso el exceso de base. Recuerden que el exceso de base consiste en si hay mucho o poco bicarbonato, las bases, ¿cierto? Recuerden que el bicarbonato es una solución, una solución que es buffer, ¿sí? O sea, que establece un equilibrio en el pH, lo sube si se incrementa el bicarbonato en la sangre, y que el CO2 se comporta como un ácido, se incrementa, pues genera mucha acidosis. ¿Listo? Entonces, eso es muy sencillo de entender. Yo podría decir que un trastorno primario podría ser una acidosis metabólica, y es muy fácil de analizar en los resultados de gases. Si el pH está disminuido, pues estamos hablando de acidosis, ¿cierto? Un pH menor a 7,35, estamos hablando de acidosis, ¿sí? Como es metabólica, el componente metabólico es el que tiene la culpa. Entonces el bicarbonato, que habíamos dicho que era un componente metabólico, está bajo. Si está bajo, causa acidosis, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer los pulmones para compensar? Disminuir el CO2. Entonces los pulmones empiezan el paciente empieza a hiperventilar, y por eso es un signo característico en acidosis metabólica, que empieza a hiperventilar para poder eliminar CO2 y tratar de compensar un poquito ese pH. Recuerden que como se comporta como un ácido, entonces pues tiene que eliminarlo, ¿sí? El pH estaría disminuido por culpa del bicarbonato, porque está disminuido el bicarbonato. Lo que quiere decir que el exceso de bases estaría disminuido también. Entonces también nos dicen que un exceso de bases, en esa tablita nos dicen que un exceso de bases es menor a -4 en perros, menor a -6 en gatos. ¿Listo? Hay otros estudios por ahí que dicen que menor a -2, pero seguramente van a encontrar algo muy, cuando esté bajo el bicarbonato, van a encontrar re claro que está por allá en -10, -8 el exceso de bases. Entonces, si hablamos de una acidosis metabólica, las causas son muchas: diarrea, enfermedad renal, eh, cetoacidosis, diabética. O sea, hay muchas enfermedades causantes de eliminar bicarbonato
y por ende ser la causa de acidosis metabólica. Recuerden que ahí compensaría los pulmones eliminando CO2. Pasaría lo contrario en alcalosis metabólica. El pH incrementaría, porque estamos hablando de alcalosis, supongamos el pH está en 7,5, 7,6, ¿cierto? Está alcalótico, ¿sí? Y como es una alcalosis de origen metabólico, entonces estamos hablando que la culpa es del componente metabólico, o sea que el bicarbonato tendría que estar aumentado para poder generar alcalosis, ahí está, ¿cierto? Y en cambio los pulmones no podrían seguir eliminando CO2 porque si lo eliminan causan alcalosis. Antes lo acumularían porque se comporta como un ácido, entonces el paciente puede hipoventilar, ¿sí? El paciente podría respirar más lento, más superficial, ¿sí? Podría hacer eso en un estado compensatorio, ¿sí? Y el exceso de base estaría aumentado, claro, porque el bicarbonato está aumentado. Causas de alcalosis metabólica, obstrucciones intestinales, hipocalemia, el potasio. Ya esto, estamos hablando pues de electrolitos, que es algo aparte, ahorita lo mencionamos. Hiperaneucorticismo, vómito también por la pérdida de cloro. Recuerden que el cloro y el sodio se comportan como ácidos también. Bien. En el caso de acidosis respiratoria, la acidosis respiratoria disminuye el pH obviamente porque estamos hablando de acidosis, pero con la culpa del componente respiratorio. ¿Cuál estaría disminuido o aumentado? ¿Cómo estaría el componente respiratorio para causar una baja en el pH? Estamos hablando de CO2. El CO2 tendría que estar aumentado para causar acidosis, ya lo habíamos mencionado. Ahí está, acidosis de origen respiratorio. Entonces, ¿qué tendría que hacer entonces el riñón? Ya no los pulmones, porque digamos que ahí estaría alterado la parte ventilatoria o respiratoria. Los riñones tendrían que incrementar bicarbonato para tratar de subir un poquito ese pH que está bajo. Eso sería lo compensatorio. Y el exceso de base estaría incrementado porque obviamente el bicarbonato está incrementado. Alcalosis respiratoria, entonces lo contrario, estaría incrementado el pH porque estamos hablando de una alcalosis, pero como la culpa es del componente respiratorio, entonces quiere decir que el CO2 está bajo. Y como el CO2 está bajo, entonces sube pH, pero el riñón se encarga de eliminar, empieza a orinar bicarbonato para causar un poquito acidosis, ya que el pH está alcalino. Entonces sería como intentando compensar, ¿sí? Y el exceso de bases obviamente estaría bajo. Bien, miren que es muy fácil, por ejemplo, en la parte metabólica, ustedes pueden tener un tip muy sencillo. Y es que en el trastorno metabólico compensado, sea acidosis o alcalosis, todos van en la misma dirección, miren. Todos van en la misma dirección, ¿sí? Todos van en la misma dirección. ¿Listo? En el componente metabólico, en el componente respiratorio, lo que cambia es el pH y el resto va en dirección contraria, ¿sí ven? Entonces, así es mucho más fácil de entender como este cuadrito que algún día nos lo explicaron en fisiología, por allá en cuarto semestre de fisiología de estado ácido base y demás, ¿bien? Causas de acidosis respiratorias, pues estamos hablando de lesiones neuromusculares, sistema nervioso central, obstrucciones de vías aéreas, lesiones en tórax, todo lo que tenga que ver con alteraciones eh, obstructivas, eh, algo que cause retención de CO2, dificultad para eliminar el CO2. Entonces, todo el problema obstructivo respiratorio o todo problema respiratorio del sistema nervioso central que hace que el paciente no ventile bien, entonces acumula CO2 como las disneas que mencionamos anteriormente, el sistema del daño en bulbo raquídeo. Y las alcalosis de origen respiratorio podrían ser más por dolor. Pensemos en que el paciente empieza a disminuir el CO2 en la sangre, o sea, a eliminarlo. Entonces, un jadeo, el golpe de calor, ¿sí? La fiebre, listo. Y algunas lesiones tempranas del parénquima pulmonar, cuando inicialmente no está alterada la ventilación, que el paciente está como jadeando. Esas serían pues como las causas, digamos que en términos generales. Entonces, digamos que ese enfoque era algo que nos habían enseñado nosotros anteriormente y sí es importante saberlo, pero nosotros tenemos que hacer un análisis completo de gases. Este enfoque que les acabé de mostrar se hace rápido. Si ustedes digieren bien esta información, eso se hace muy fácil, pH, CO2, bicarbonato y ya, y saber si es acidosis metabólica o no, si está compensando, ¿cierto? Pero hay un enfoque, digamos, un poquito más actualizado que dice que hay unos parámetros independientes al pH. ¿Qué quiere decir? Que independiente del valor del pH, podría haber una acidosis o alcalosis de origen metabólico, respiratorio, y eso se encuentra con, digamos que otras variables como lo que es el CO2, ácidos débiles totales y diferencia de iones fuertes.
Pero se sugiere que antes de yo analizar unos gases, yo mire la confiabilidad de la muestra, si la muestra es confiable o no. Eso es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es sacar los hidrogeniones, la cantidad de hidrogeniones que hay, hidrogeniones totales, ¿cierto? Y voy a verificar que en esta tablita esos hidrogeniones concuerden, por ejemplo, si me salieron en 100, que concuerden con el pH que salió en el resultado del paciente. 100 debe concordar con más o menos un 7 de pH. Listo. No tiene que ser un valor exacto, pero sí que se acerque, similar. Entonces, por ejemplo, si analizamos estos gases, yo saco los hidrogeniones 24 por CO2 dividido bicarbonato del paciente. Aquí está. Vamos a fijarnos siempre en la T. Dice pH-T, o sea, total, CO2T, bicarbonato. Entonces, aquí están los datos que nosotros necesitamos. Total, porque eso es lo que arroja la máquina corregido. Listo. Estos de aquí no los tenemos en cuenta, sino estos que tienen la T entre paréntesis. En algunos equipos, en otros no aparece. En otros aparece este valor y en ese confías. Listo. Entonces ese valor te dio 40, ¿cierto? Entonces vamos a ver que 40 concuerda con un pH de 7,4. Sí, dio 7,38,3. Se acerca, está perfecto. O sea, no tiene que dar exactamente lo mismo. Si redondeas, te da 7, 7,4. Listo. Entonces, listo. Confiamos en los gases. Entonces ahora sí vamos a analizarlo con el enfoque de Stewart. Él dice que lo primero es, voy a encontrar los hidrogeniones metabólicos. ¿Por qué? Porque a veces el pH sale normal, pero los hidrogeniones metabólicos me dicen si hay acidosis confirmada o alcalosis metabólica confirmada, ¿sí? Para eso yo tengo que encontrar primero los totales y los respiratorios, ya que esa es la fórmula que se resta. Se restan totales, hidrogeniones totales menos respiratorios. Entonces, los totales se encuentran con 80, que es una constante, menos la mantisa del pH. ¿Qué es la mantisa del pH? Lo que va después de la coma. 7,40, entonces 40 es la mantisa del pH, ¿sí? Y luego sacamos los respiratorios con esta fórmula, CO2 por 0,75 más 10, que también son constantes. Bien, si el valor nos da menor a menos 5 de esa resta de hidrogeniones totales y respiratorios, es una acidosis metabólica confirmada. Perdón, alcalosis metabólica confirmada. Si nos da mayor a más 5, acidosis metabólica confirmada. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo con casos para que entendamos. Este paciente tiene el pH en 7,4, ven que es normal, y el CO2 en 25,7. Es anormal. Evidentemente, esa es la variable independiente. Entonces voy con, primero, encontrar los hidrogeniones totales, 80 menos la mantisa del pH, entonces 80 menos 40 da 40. Y luego los respiratorios con la fórmula CO2 por 0,75 más 10. Eso me da 29,2. Yo voy a restar los dos así tal cual como están, totales menos respiratorios, y me da positivo, me da más 10. Lo que significa que el paciente evidentemente tiene una acidosis metabólica que debería compensar con una alcalosis respiratoria. Y claro, lo está compensando. ¿Por qué? Porque está disminuyendo CO2. Y dijimos que si el CO2 baja es para causar alcalosis. ¿De qué tipo? Respiratoria. ¿Por qué respiratoria? Porque es un componente respiratorio. Entonces, ahí está. Ahí está. Este sería un ejemplo claro de que no, el pH puede que esté normal, pero evidentemente tiene una acidosis metabólica. ¿Listo? Por hidrogeniones metabólicos. Este otro caso, entonces, pH normal, todavía no está por encima de 7,45. El CO2 está en 52, podríamos decir que está aumentado, ¿cierto? O sea que podríamos decir de entrada que tiene una acidosis respiratoria, ¿sí? Pero miren que el pH está tirando a aumentar. Entonces vamos a hacer las formulitas. ¿Sí? Primero los totales me da 37, luego los respiratorios me da 49. Eso me va a dar negativo. 37 menos 49 me da menos 12, lo que confirma una alcalosis metabólica. El paciente lo que tiene como trastorno es confirmado una alcalosis metabólica que compensa con una acidosis respiratoria. Y claro, tiene el CO2 un poquito aumentado y estás tratando de compensar con una acidosis respiratoria. Bien, pero el pH, miren que está, en términos generales, está normal. Y luego nosotros nos quedamos ahí, sino que vamos a analizar la diferencia de iones fuertes. ¿Qué significa eso? Es el antiguo anión gap, solo que ahora se reduce en una fórmula un poquito más corta, que es sodio más potasio menos cloro. Esos serían los diferentes iones fuertes, ¿sí? Entonces, sabemos que estos iones, a excepción del potasio, o sea, lo que es el sodio y el cloro son ácidos, el potasio
bueno, realmente son ácidos, realmente todos son ácidos, si disminuye el potasio va a haber más alcalosis, pues digamos que los más ácidos son sodio y cloro, los que más rápidamente puede causar acidosis en el paciente. Igual son los que en mayor cantidad se encuentran, ¿cierto? Estamos diciendo que contando con que el sodio está alrededor de 140, 135 en la sangre, el cloro 110, 114, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si la diferencia debe dar más o menos ese valor, 40, 45, si es menor, estamos hablando de acidosis, pero por culpa de diferencia de iones fuertes, ¿sí? Por culpa de, eso, de esa diferencia. O si está muy aumentado, 50, 50 y algo, estamos hablando de una alcalosis por culpa de esos iones. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que ver cómo tenemos que hidratar al paciente o qué tenemos que suplementar en el paciente, qué tenemos que cambiar en la hidratación para que no se dé esos cambios en el estado ácido base del paciente, pero por culpa de hidrogeniones. ¿Listo? Y los ácidos débiles totales, que es el ATOP, también nos pueden decir si hay acidosis o alcalosis. Digamos que lo que más se presenta, sobre todo por pérdida eh, de estas sustancias, cetonas, por ejemplo, si incrementa la cetona hay más acidosis, fosfatos incrementados, fósforo incrementado causa acidosis, pero hay otros casos que, por ejemplo, la albúmina causa alcalosis metabólica si se empieza a perder, e incluso lo que puede causar, aparte de eso, es pérdida de calcio. Recuerden que una de las funciones importantes de la albúmina es transportar adecuadamente el calcio. Entonces, puede que encontremos una hipocalcemia en el paciente y sea a causa de una hipoalbuminemia, pero nosotros a veces no medimos albúmina o no la tenemos en cuenta, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante. Hay otros ácidos como el lactato, por sí mismo es un ácido, o ciertas toxinas, metanol, el mismo alcohol, tóxicos como tal, pueden causar acidosis, tóxicos en general. Bien, por ejemplo, en este caso, si nosotros analizamos, tiene un pH de 7,32, es un poquito ácido, ¿cierto? Y tiene una hidrogeniones metabólicos, confirmamos por la fórmula de restar los totales con los respiratorios, está más 17, o sea, es una acidosis metabólica reconfirmada. Ya sabíamos que tenía acidosis, pero confirmamos con hidrogeniones metabólicos. Y si miramos como tal, el CO2 está bajo, el CO2 está compensando con una alcalosis respiratoria, eso es lo que debe hacer disminuir para compensar esa acidosis metabólica. Pero la diferencia de iones fuertes nos dan 33, menor a 40, lo que nos está diciendo que el paciente tiene una acidosis por culpa de diferencia de iones fuertes, es decir, se están perdiendo o están cambiando algunos iones y eso es lo que está causando acidosis en el paciente. ¿Qué podríamos nosotros pensar en este paciente? Bueno, pues miremos el ATOP y la creatinina. Aparte de estos iones, el ATOP y la creatinina. Entonces, iones. ¿Cómo está el sodio? Digamos que está eh, relativamente, bueno, está incluso tirando a disminuir, ¿cierto? Entonces digamos que de pronto no es culpa tanto de sodio ni de cloro, está tirando a disminuir, pero el potasio está elevándose, puede ser el potasio. Listo, entonces este paciente podría hidratarse una solución cristaloide isotónica, normal, sin problema, pero mirar la manera de pronto de eliminar un poquito el potasio para causar un poquito de alcalosis. ¿Listo? Recuerden que el potasio, la hipocalemia también puede causar alcalosis. ¿Ok? Eso por el lado de los iones, ¿sí? Pero si nosotros miramos el lactato, que son los ATOP, glucosa, está un poquito altica, aunque aquí lo dicen alta, pero realmente está en términos generales normal, ¿sí? Pero la creatinina, que sí se puede comportar como un tóxico en la sangre, está en 15, o sea, realmente esa puede ser la causa de que por ácidos débiles el paciente también tenga acidosis. No es únicamente bicarbonato, no es únicamente bicarbonato, tenemos hidrogeniones metabólicos confirmando la acidosis metabólica, tenemos diferenciaciones fuertes, hay que compensar o cambiar o mejorar la hidratación de ese paciente por la fluidoterapia adecuada. Y en ATOP la creatinina sería la causante. Hay otros ácidos diferentes al bicarbonato que pueden estar generando este problema. Aparte de eso, nos imaginamos que si el paciente tiene un problema renal, el fósforo también podría estar incrementado, siendo otro ácido débil total, causando acidosis diferente, digamos que al bicarbonato. Entonces habría que medir fósforo en este paciente para tenerlo como más en cuenta.
Entonces, este es un paciente que después se le midieron gases y el pH empeoró, empezó a bajar cada vez más, ¿sí? Obviamente seguro está orinando bicarbonato también por la parte renal. Y después de hacerle cierto tratamiento, el potasio empezó a disminuir, todo empezó a bajar prácticamente hasta el calcio. O sea, es un paciente que seguramente la parte renal está totalmente descompensada. Entonces vamos a buscar la causa, porque si en gases la glucosa sale en 100, para nosotros puede ser normal, pero a veces lo que es glucosa y hematocrito salen en valores que no son tan confiables en algunos equipos. Recuerden que los equipos fueron creados para alejar el médico del paciente. Pues no podemos confiar 100% en los equipos. Entonces, bueno, se le decide medir a este paciente un citoquímico de orina y se le decide decide medir glicemia nuevamente y sale pues súper elevada. Listo. Sale pues súper elevada. Entonces, lo más seguro es que este paciente, miren que el citoquímico de orina también hay cetonas y hay mucha glucosa, lo que dice que el umbral renal fue sobrepasado hace rato, que es 180, ¿cierto? O sea que el paciente, la causa de todo este problema, incluso renal, y acidosis y desorden hidroelectrolítico del paciente, seguramente son los cambios que hay en el azúcar en la sangre, que pueden cambiar incluso lo que hay en el espacio extracelular e intracelular, que inicialmente hay síndromes hiperosmóticos y todo esto puede generar como ese desbalance, incluso agudo, porque puede cambiar de un día para otro, hidroelectrolítico en el paciente. Entonces, digamos que aquí está la causa mayor de la acidosis del paciente. ¿Listo? Muy bien, miremos este caso. Un pH normal, un CO2 un poquito bajito. Confirmamos por hidrogenados metabólicos acidosis metabólica, tratando de compensar con un CO2 dentro de valores mínimos, bajos, ¿sí? Diferencia de iones fuertes lo tenemos menor a 40, confirmamos que una acidosis metabólica, perdón, acidosis por diferencia de iones fuertes, y vamos a mirar el ATOP, creatinina, fósforo y lo demás. Glucosa, dice aquí, siempre lo van a mencionar con valor alto en 100, 115, aunque para top, creatinina, fósforo y lo demás. Glucosa, dice aquí, siempre lo van a mencionar con valor alto en 100, 115, aunque para nosotros sea normal, pero en gases, digamos, como les digo, en algunos equipos salen como si estuviese elevado, ¿sí? Entonces habría que confirmar con sangre. Tal vez sea el único detalle a tener en cuenta ahí como con ciertos equipos. Bien. Entonces miramos los iones, y los iones, digamos que alterados podrían ser sodio, está un poquito elevado, mayor a 140, ¿sí? Cloro está elevado, mayor a 114. Entonces, podría ser esto lo causante de la acidosis por diferencia de N fuertes. Entonces, yo ahí analizo y yo digo, bueno, vamos a cambiar la hidratación por una solución que no tenga tanto cloro y tanto sodio, sino un poquito más de potasio, que pues, podría ser el lactato, o multielectrolitos, que incluso tiene un pH más cercano al 7,4 y sería el ideal, por lo menos en estos casos, que no tenga tanto cloro ni tanto sodio. Eso para corregir como la fluidoterapia del paciente, ¿sí? Pero si nos vamos a la top, pues verificamos después con glicemia del paciente, ¿listo? Para ver si también hay causas de hiperglicemia. Y si analizamos más, el lactato está elevado, recuerden que es hasta 2 normalmente. Creo que hay grados de hiperlactatemia que eso lo podemos resolver en el en vivo, ¿sí? Según la enfermedad. Y la creatinina también está elevada. Son otras causas. Causas de hiperlactatemia. Tenemos que pensar en shock, cualquier tipo de shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo, obstructivo. Cualquier hipoperfusión puede causar hiperlactatemia, hasta fallas hepáticas por no depurar el lactato, fallas orgánicas. Y
creatinina elevada, pues podría ser por ese lado también que tenga un proceso de insuficiencia renal. Entonces empezar a corregir. Cambiamos la hidratación del paciente, perfundimos mejor riñón y obviamente analizamos el caso, si es que está hipertenso el paciente y por eso hay acúmulo de creatinina en sangre. Bueno, miramos el caso desde el punto de vista clínico. Estos otros gases nos muestran entonces un pH en 32. Si nosotros analizamos, tiene una acidosis metabólica confirmada por hidrogeniones metabólicos, también un DIF disminuido, entonces acidosis por diferencia de iones fuertes. Y vamos a ver el ATOP para ver si hay algún problema. Eh, bueno, primero la diferencia de iones fuertes, cómo está, a ver cuál es el problema como tal. Tal vez sea solo el cloro. Aquí hay una hipercloremia como tal. Sí, tal vez sea solo el cloro el problema. Nuevamente una solución que no tenga tanto cloro. Harman, multielectrolito, solución 90. ¿Sí? Por ahí hay otro normosol, plasma light, dependiendo del país en donde se encuentren. ¿Listo? Y a top, pues vamos a mirar el lactato está normal. Podría decir que normal. Creatinina está un poquín elevada, no mucho, no mucho, ¿sí? Entonces digamos que no es tanto problema de eso, sino más de hidrogeniones metabólicos, o sea, si tiene una acidosis metabólica confirmada y de diferencia de iones fuertes. Puede que con la fluidoterapia este paciente se mejore rápidamente. Vamos a ver este paciente un antes y un después. Este es antes y este es después, ¿cierto? Entonces miren que el pH cambia, 7,5, 7,6, pasa a ser alcalótico, tiene una enfermedad ya por leptospira, el pH es alcalino y seguro el paciente se encuentra hiperventilando, ¿sí? Pues este es el caso del paciente, se encuentra hiperventilando. Entonces, seguro por eso el pH es alcalino, eliminando o barriendo CO2, ¿sí? Si yo hago los hidrogeniones metabólicos con las fórmulas en este paciente, ustedes pueden irla haciendo allá, recuerden las formulitas anteriores, si no, pueden devolver un poquito, para eso tienen tiempo de repetir esta clase, ¿sí? Y se dan cuenta que es negativo, o sea que es una alcalosis metabólica confirmada. Es una alcalosis metabólica confirmada, ¿sí? Si el paciente tiene una alcalosis metabólica, está reteniendo bicarbonato, debería retener CO2. Entonces el paciente seguro tiene un dolor, alguna otra cosa por ahí que esté haciendo que elimine CO2. También hay hipocloremia. Si yo miro entonces el cloro está bajito, menor a 110, está bajito. Y esa puede ser también la causa de que el paciente siga en acidosis. Entonces a él lo podemos ayudar con una solución que tenga más cloruro de sodio básicamente. De hecho el potasio está bajo. A ese paciente lo podemos poner en cloruro de sodio, podemos poner una ampolla, dependiendo de las fórmulas generales que existen por ahí de potasio. Y así compensamos la fluidoterapia de este paciente. La urea puede ser la causa de la TOP incrementado y la creatinina elevada, ¿sí? La urea en cierto 14 de este paciente y eso puede ser la causa, digamos que tóxica para que genere acidosis por otros ácidos débiles totales, que no tiene que ver con el bicarbonato. Entonces, corregir todo esto. Ese paciente puede tener su problema renal. Casi todos los pacientes renales están por estos cuadros, pero miren que este parece tener un problema mixto. Puede que esté hiperventilando por otra causa, un dolor, calor, por otra causa como tal, y eso también habría que corregirlo. ¿Qué otros exámenes podemos encontrar? Saturación venosa central. Digamos que eso es un parámetro que aparece en gasometría arterial como SCBO, SCBO2, ¿sí? Que normalmente, si la muestra es de arteria, que ya sabemos que por el color la podemos distinguir, por aquí también, si está por encima de 90, es una muestra de gases de arteria, ¿sí? Si está por debajo, es de vena, o puede ser mezclada, ¿sí? A veces en la toma de muestra el proceso se hace complejo, dependiendo del paciente, algunos son hipotensos. ¿Qué nos dice la saturación venosa central de oxígeno? Si yo si yo cojo una muestra de yugular, sería algo más bien mixto. Si yo cojo una venosa directamente de la cava, un catéter venoso central, un catéter largo en un paciente pequeño, estamos hablando de una saturación venosa, que lo normal es entre 75 y 80. ¿Listo? Entonces, si yo encuentro un valor muy aumentado, podría esto decir que el paciente no está comiendo casi oxígeno, que eso sería raro. Si yo encuentro un valor muy disminuido,
está comiendo mucho oxígeno o no se le está entregando suficiente oxígeno a los tejidos. ¿Listo? También podríamos evaluar la PAFI. Ya vamos a complementar esto de la saturación. También podríamos evaluar la PAFI, que es dividir la presión arterial de oxígeno, que eso nos salen los gases cuando es de arteria. Ojo, cuando son de arteria. Que lo normal es que esté por encima de 70 milímetros de mercurio. Ya de ahí para abajo estamos hablando de una hipoxemia severa, ¿sí? Pero digamos que salen 90 en la presión arterial de oxígeno y la FiO2, que es lo que lo vamos a dividir, es la fracción que uno normalmente inspira de oxígeno sin oxigenoterapia, que normalmente aquí en la Conchinchina es del 21% de la presión barométrica. Entonces yo divido, por ejemplo, 90 por 0.21. Esa sería una fórmula general y me debe dar mayor a 300, lo que significa que los pulmones están normales, que hay un gradiente alveolo-capilar normal y hay una ventilación normal. Pero si está entre 300 y 200, estamos hablando de lesión pulmonar aguda. Si está menor a 200, de síndrome de estrés respiratorio agudo. O sea, los pulmones están realmente afectados y puede que el proceso requiera de ventilación mecánica en este punto de CRA. Esto es lo que pasa o lo que se analiza mucho en el COVID-19 y en cualquier problema que tenga que ver con edema pulmonar, independiente que sea cardiogénico o no. Entonces, para dejar claro esto de la saturación, es muy fácil. Normalmente uno desde arteria aorta, pues está entregando 100% de oxígeno. Los pulmones, perdón, los tejidos están consumiendo en porcentaje o extrayendo un 30% de oxígeno. Y por lo tanto aquí más o menos debe haber un 70% en promedio en lo que es yugular cava, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si no se entrega lo que es de hemoglobina, por ejemplo? O sea, si el paciente tiene un 80% que se está entregando desde corazón, supongamos un shock cardiogénico, que una insuficiencia cardíaca congestiva, no está saliendo la sangre que es desde el corazón, o está hipoperfundido por deshidratación o presión arterial, no va a entregar un porcentaje de oxígeno normal a los tejidos, pero los tejidos pueden seguir consumiendo un 30%, por lo tanto, aquí el valor va a ser menor, ¿cierto? Ahora hay enfermedades hipermetabólicas que consumen más oxígeno de lo normal. Eso es lo que habría que analizar en el caso. Pero yo podría medir de vena, aquí no serían arterias, sino de vena en yugular o en cava, y si yo sé que el valor está disminuido por debajo de 70, ya es para irme ahí para atrás qué es lo que está pasando en el paciente y analizar si el paciente está choqueado, si tiene un problema cardiogénico, de vasculatura, hipoperfusión. Esto es otro tema como más de cuidado crítico, ¿sí? Del monitoreo del paciente en cuidado crítico. Entonces nos podría servir. Digamos que obviamente aquí estamos deduciendo que el paciente de ahí para atrás tenga un problema y ahí tendríamos que analizar el paciente. Entonces, el valor solito no nos va a decir nada, ¿sí? Nos va a dar una señal de qué es lo que pueda tener el paciente, ¿sí? Y recuerden que todo empieza por aquí en el intercambio gaseoso. Si el paciente tiene un problema en este intercambio entre oxígeno que llega a los alvéolos y el CO2 que viene del capilar para pasar a los alvéolos, pues va a haber un problema general de hipoxia, hipoxemia. Hipoxia cuando hablamos de lo que llega al cerebro, hipoxemia cuando va todo esto por las arterias, vamos a tener una hipoxemia, o sea, una disminución de la cantidad de presión arterial de oxígeno, que es un valor importante analizar como más que todo con la PAFI, si, si pensamos que va a tener problemas ventilatorios o si queremos ver si el oxígeno se está transportando adecuadamente o no. Obviamente analizar si el paciente está anémico o no, porque si no está anémico o es pulmonar o es de perfusión el problema del paciente, ¿sí? El lactato, recuerden que entonces muchas causas dentro de esas falla hepática, fallas metabólicas, ¿sí? Pero la principal causa es hipoperfusión, no llega suficiente sangre a los tejidos, lo que causa edema mitocondrial, sale ácido láctico de las células y se acumula en sangre, y esta es una de las causas de hiperlactatemia. Identificar las causas de shock es importante, eso ya es de manejo de paciente cuidado crítico, y obviamente medir lactato cada 4, cada 6 horas, según el tratamiento que le haga. Le haces tratamiento según el tipo de shock y debería reducir el paciente a las 4 horas un 30% para hablar de un buen pronóstico. O sea que nos sirve como pronóstico el paciente. Esto desde hace muchos años y sigue siendo una herramienta importante en el paciente crítico. Y obviamente el bicarbonato, nosotros verificamos cómo está, independientemente del pH o no, nosotros debemos de encontrar la causa de la acidosis metabólica, ¿sí? Evaluamos el déficit de base
que no esté disminuido para confirmar que sí esté perdiendo bicarbonato. Van a ver que en la mayoría de los casos sí va a estar disminuido si se está perdiendo bicarbonato. Y les recomiendo que solo con un pH menor a 7,1 vamos a instalar entonces infusión de bicarbonato. Fórmulas hay muchas, pueden utilizar esta fórmula, pero lo importante es que le demos el 30% en la primera hora para no descompensar al paciente una alcalosis, y el resto lo vamos dividiendo en 6 horas en infusión o en el resto del día, ¿sí? Algunos pacientes requieren de forma empírica la administración de bicarbonato, pero tiene que ser pues que no tengamos disponibles gases o que estemos ante una emergencia, una parada cardiorrespiratoria, que algunos pacientes con el pH bajo por acidosis no van a responder con el sistema nervioso simpático adecuadamente. Recuerden que el sistema nervioso simpático está completamente ligado al pH del paciente y a la temperatura. ¿Qué otros exámenes nosotros podríamos entonces tener en cuenta para analizar en los pacientes críticos, aparte de gasometría arterial? Pues van a encontrar muchas tablas de paciente crítico para nosotros decirle a un propietario sobre el pronóstico, cómo va evolucionando o involucionando el paciente en la enfermedad. La mayoría de estas tablas son de exámenes de falla orgánica, y esto a su vez nos ayuda a analizar completamente el caso, que esto ya sería medicina interna, ¿cierto? A mí me gusta mucho manejar todavía el SOFA score, que nos va a decir a nosotros como un puntaje según la falla del órgano. Ejemplo, ya sabemos que existe la PAFI, algunos quieren sacar es con SAFI, o sea, midiendo saturación de oxígeno y dividiéndola por la FiO2, ¿sí? Pero digamos que esto todavía no es específico en caninos y felinos. Es más específico medirlo con PAFI. Para eso necesitamos que presión arterial de oxígeno, o sea, gases de arteria, y lo dividimos por 0,21 sin oxígeno al paciente. Si es necesario retirárselo unos minuticos, se le retira, y eso nos va a dar un valor, ¿cierto? Ya sabemos que si es menor a 300 ya tiene un punto el paciente, ya tiene un punto, ¿sí? Un punto de falla orgánica. Ah, que las plaquetas están disminuidas, menor a 150, entonces ya tiene 2 puntos. A partir de 2 puntos estamos hablando de falla multiorgánica en el paciente, ¿listo? Y esto puede subir a 26 puntos, incluso creo que más, ¿sí? Pues la idea es sumar cada una de estas casillas, en qué punto está. Por ejemplo, si el hígado, las bilirruinas están muy incrementadas entre 5 y 11 bilirruina total, entonces le damos 3 puntos de una vez, ¿sí? Ah, que el paciente lo tenemos con norepinefrina y con dopamina o con epinefrina, con varios inotrópicos y vasoactivos, entonces le damos 4 puntos de una vez. Entonces eso va sumando y sumando, y mientras más el número más alto, el paciente está peor, lo que nos puede decir cómo va la curva de evolución o involución del paciente. Si el paciente al otro día, nosotros realizamos exámenes generales de hígado, de coagulación, miramos la presión arterial, cómo va, si le podemos ir reduciendo inotrópicos y vasoactivos, miramos la escala de Glasgow modificada, la creatinina. Si nosotros miramos todo eso y al otro día el paciente ha disminuido los puntos con respecto al día anterior, pues es un buen pronóstico, ¿cierto? Entonces, esto es como exámenes generales que tienen que hacer en un crítico sí o sí. Coagulación de hígado, bilirrubinas siempre se hacen, y obviamente los perfiles generales, creatinina, LT, no sé si en otros países tendrán un perfil general, de pronto me contarán en el en vivo, pero aquí se maneja hemograma, LT, creatinina, aparte de otros. Ya habíamos hablado que la albúmina es un examen que no se mide mucho y que puede ser una simple causa de alteraciones en pH del paciente o disminución de calcio, por ejemplo. Y el calcio interviene mucho en la formación de los factores de coagulación que determinan los tiempos de coagulación. O sea, que un paciente con una sepsis, por ejemplo, un paciente en una coagulación intravascular diseminada por sepsis, podría tener los tiempos de coagulación incrementados, y la causa principal podría ser el calcio, porque el calcio activa los factores de coagulación, pero si está bajo, y si el paciente está anémico, está en una anemia hemolítica inmunomediada por alguna enfermedad viral o bacteriana, porque puede pasar perfectamente, pues es un paciente que seguramente va a necesitar transfusión sanguínea. Y recuerden que las transfusiones pueden quelar el calcio, disminuir el calcio por el citrato. Nosotros a veces hacemos tratamientos que llevan al paciente a otros procesos: pérdidas de calcio, pérdidas de aumento de tiempos de coagulación, sangrados, pérdidas de albúmina por sobrehidratación,
o el paciente está muy inflamado, entonces medimos proteína C reactiva, ¿sí? A alguno le gusta comparar la albúmina, dividir la albúmina por la proteína C reactiva y si da un valor mayor a uno, nos está diciendo que ese paciente tiene mayor riesgo de morir, ¿cierto? Por ahí estudios recientes de eso, ¿sí? Los frotis son importantes a analizar para cambios de antibioterapia, eso lo veremos en la clase de anemia, de hemograma como tal. Dímero D es importante por ser como esos desechos, depósitos de fibrina, que nos indica si está muy aumentado, que el paciente puede estar en una microangiopatía trombótica, eso es muy común en pacientes críticos o inicios de coagulación intravascular diseminada. Para eso en algunos países se realiza tromboelastografía, en donde se analiza qué tan rápido o tan lento está formando trombos y según eso qué medicamento instaurar, ¿sí? Pero digamos que aquí, por lo menos en Colombia, no está tan disponible ni siquiera para medicina humana intensiva. Obviamente el hematocrito, saber qué tanto estamos hemodiluyendo el paciente, a veces solo con un microhematocrito, con unas capilares de microhematocrito nos sirve mucho para hacer monitoreo del paciente, lo estamos hidratando mucho o poco, ¿sí? Y miramos las proteínas, están disminuyendo, entonces lo estamos hidratando mucho, ¿sí? Eh, o está perdiendo muchas proteínas, miramos albúmina, por ejemplo, ¿sí? Depende del caso, ¿sí? Entonces, digamos que los exámenes en paciente crítico son muchos. Quiero que enfoquemos muy bien como esta parte de gasometría, que hagan ejercicios, que revisen nuevamente esta clase y que no se queden solamente en si es acidosis metabólica, respiratoria, y ya según el enfoque que nos han enseñado siempre, sino que analicemos los casos también desde el otro enfoque, que es con diferenciaciones fuertes, con hidrogeniones metabólicos, el ATOP, para nosotros tener como una base como de lo que podemos ver de más en gasometría, no solamente confiándonos de un pH, ¿bien? Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado. Traté de ser lo más, es un tema pues bastante extenso, pero traté de ser lo más práctico posible.